10 de la mañana con 36 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, dándole la bienvenida al senador y precandidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Mario Vergara. Bienvenido una vez más. ¿Cómo le va? Un gusto estar nuevamente con ustedes y bueno, y a través de ustedes en contacto con la teleaudiencia del departamento. Muchas gracias, Vergara. Es el único de los 4 precandidatos actuales que cumplió funciones de responsabilidad en los gobiernos del Frente Amplio a nivel nacional. Bueno, no, Carolina fue ministra de Industria. Es verdad, fue ministra de Industria. Y bueno, es verdad, presidenta Antel. Sí, yo estuve... Pero usted estuvo en una parte más dura, ¿no? Como presidente del Banco Central, sobre todo en ministro de Economía. el primer gobierno, que fue un desafío enorme, que tuve el privilegio de estar codo con codo, ni más ni menos que con Danilo, que conducía todo el equipo económico, y nos tocó tener ahí un rol importante, y fue un poco ahí ese periodo donde más desafío, más transformaciones se hicieron, más reordenamiento de la casa macroeconómica que era imprescindible. Y sí, yo en 14 años de los 15 de gobierno del Frente estuve entre Ministerio y Banco Central, ¿sí? Estuve... Integrando el equipo económico. Exacto, 8 años y medio fui presidente del Banco Central y estuve 3 años y medio de subsecretario de Danilo y 1 año y medio de ministro. Nadie puede dudar de que usted conoce el tema de la economía, cómo funciona, hay una cantidad de cosas que para muchos uruguayos capaz que se nos escapa, pero usted conoce cómo es la dinámica. ¿Comparte los dichos de la ministra Azucena Arbeleche, que el otro día textualmente lo voy a citar? Hubo cumplimiento de los objetivos fiscales por 4º año consecutivo, hubo 2 grandes rebajas de impuestos, IRPF y la inflación, y que la política monetaria y el Banco Central ganaron credibilidad con la baja de la inflación. No, en general no comparto algunas de esas reflexiones, ¿no? Por lo pronto, las metas fiscales le invocan al final porque corrieron el arco a mitad de año. O sea, no se está cumpliendo las metas de la regla fiscal, de la llamada regla fiscal, porque a mitad de año movieron las metas. No están cumpliendo las metas que se fijaron al inicio del año. O sea, claro, si uno corre el arco va a ser el gol seguro, ¿no? Y por otro lado, también hay un conjunto de cosas, de inversiones, sobre todo en infraestructura, que están bien que se hagan, pero se están haciendo con mecanismos donde hay un monto muy importante que no está siendo registrado. Por la forma que tiene el mecanismo, creo que no vale la pena mucho entrar en tecnicismo, sino que quede la noción de que hay una parte de las inversiones que son gasto de hoy, que no está siendo registrado como gasto, con lo cual se subestima el déficit y se subestima el gasto. Entonces también difícilmente se cumpliera la meta de gasto si esos gastos se incluyeran, con lo cual también nos genera esa duda de que no se están cumpliendo las metas y la regla fiscal. Acá hay que tener en cuenta también que, más allá de que lo fiscal fue la obsesión de la gestión económica de este gobierno, no está teniendo resultados maravillosos ni nada que se le parezca. Y de hecho todas las previsiones son que este gobierno culmine con un panorama fiscal que no va a ser muy diferente del 2019, en que ellos mismos planteaban que era una situación catastrófica. Y encima vamos a estar con 8 o 9 puntos más de endeudamiento público. Nosotros no decimos que es catastrófico, como tampoco consideramos catastrófico el déficit del 2019. Hay que cuidar eso, por supuesto, pero a lo que voy es que en ese diagnóstico que el actual gobierno hacía y la obsesión por lo fiscal que implicaba, que eso llevó al recorte de recursos por todos lados para cumplir metas fiscales, si el resultado es que el panorama fiscal básicamente es el mismo que el del 2019, claramente no es un resultado exitoso de esta gestión económica. De esos 8 o 9 puntos de aumento del gasto, ¿cuánto se le puede atribuir a la pandemia? De deuda. De deuda. Hay una parte que sí, se atribuye a la pandemia. Y nosotros no decimos que no hubiera que hacerlo, al contrario, nosotros pensamos que durante la pandemia incluso se debió hacer un esfuerzo incluso mayor para evitar que 100.000 compatriotas cayeran en la pobreza. Aquello de la renta básica, por ejemplo. No, por la vía de ayudas circunstanciales en el contexto en donde muchísima gente quedó sin empleo, etcétera, que la gente, hay miles de compatriotas que hoy siguen yendo a comer a ollas populares, ¿no? Nosotros reclamábamos un poco más de ayuda en aquel momento para evitar que 100.000 compatriotas cayeran en la pobreza. Los últimos datos de pobreza indicaban que
hay unos 40.000 compatriotas que todavía, de los que cayeron en la pobreza en 2020, que todavía siguen en la pobreza. Si en su momento se hubiera ayudado un poco más, seguramente esa situación sería diferente. Senador, la gente, obviamente, entre los principales problemas, las preocupaciones fundamentales, según las encuestas, otra vez la seguridad vuelve a estar en el primer lugar. ¿Qué haría el Frente Amplio hoy con la seguridad? ¿Cómo combatiría el narcotráfico que nos está detonando la sociedad? Totalmente. Lo primero que debemos decir es, no podemos utilizar el tema de la inseguridad, del delito, de la penetración del narco como botín electoral, porque es un tema muy caro, muy delicado para la sociedad uruguaya, cada vez más. Como se hizo en 2019. Todo lo que pasaba en Uruguay en 2019 terminaba en la caricatura de renunciar a Bonomi. Y ellos tenían la solución mágica que era subir penas y endurecer la represión. Claramente esa receta fracasó. Hoy tenemos un panorama de inseguridad que no es mejor que el del 2019. Y por las recorridas que yo hice en 2019, que también hice la campaña, y ahora, el año pasado, este año, yo me atrevo a decir que la penetración del narco es aún más amplia hoy, porque antes emergía el tema en la zona metropolitana, en Maldonado, en algunos departamentos más. Hoy, en San Gregorio de Polanco es el primer punto que te ponen sobre la mesa. Soluciones mágicas no tiene nadie. Eso es lo primero, que es un tema que va a haber que abordar con muchísima humildad. Pero evidentemente nosotros somos contrarios a las políticas de este gobierno que solo se focalizó en la represión y se olvidó de la prevención del delito, de la inteligencia policial. Hablaron de que iban a endurecer el mando policial y toda la cúpula policial terminó destituida por los chats de Astesiano. 11, 12 jefes de policía departamentales terminaron también destituidos por actos irregulares o de corrupción. O sea, ese no era el mando policial que evidentemente que la policía necesitaba. Se ignoró por completo el tema de la rehabilitación. Acá a veces es como en las películas, ¿no? Que la película termina cuando agarran al delincuente y lo mandan a la cárcel y ahí se terminó y se resolvió todo. Y no es así. En Uruguay no hay ni cadena perpetua ni pena de muerte, con lo cual todas las personas privadas de libertad en algún momento vuelven a la sociedad. Y van a volver en función de la experiencia que tuvieron en el ámbito carcelario, que evidentemente con el aumento enorme de personas privadas de libertad y con el mayor hacinamiento y la falta de políticas de rehabilitación, en general se sale peor de lo que se entra. Usted quiere ser presidente de la República por el Frente Amplio, ¿cómo lo haría? Hay una pata más que, si me permite agregar, que se ha debilitado en este gobierno y que es parte de las políticas de seguridad, que es el combate al lavado de activos, porque a través del lavado de dinero es como los narcos blanquean sus ganancias. La ley de financiamiento de los partidos políticos va de la mano. Por ejemplo. Entonces, primero, la política en esta materia tiene que ser una política integral que incorpore prevención, represión, rehabilitación, combate al lavado de activos. Creo que sobre esto además tenemos que ir a un diálogo nacional que implica un cambio en el mapa político, evidentemente, que gane el Frente Amplio, que implique diálogo entre los partidos políticos. Hoy obviamente tenemos posturas distantes. Bueno, tenemos que tener la madurez y la responsabilidad de llegar a algunos puntos de acuerdo. También en diálogo con la sociedad civil. Hay un montón de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con todos estos temas, de manera tal de tener lo que Seregni llamaba una política de Estado, es decir, orientaciones de política que atraviesen los periodos de gobierno. Hoy, ¿qué está pasando? Andamos a los bandazos de política. Si gana el Frente Amplio, vamos para un lado, gana la coalición, vamos para el otro, ahora que va a volver a ganar el Frente Amplio, vamos a ir, bueno, así a los bandazos no vamos a resolver este tema. Creo que hay un llamado de la situación, de la realidad y de la sociedad de que en este tema tenemos que ser capaces de sentarnos alrededor de una mesa, llegar a algunos acuerdos básicos de política que sea política de Estado, reitero, que atraviese las administraciones de gobierno y que incorpore todas estas dimensiones de una política integral de seguridad que no se despega de lo que es atacar la fragmentación social, la fractura social, porque todos sabemos que en los barrios
más vulnerables es donde el narco tiene caldo de cultivo, ¿verdad? Y las perspectivas de empleo son para muchos chiquilines ir a la esquina a trabajar para el narco, donde se cortan su trayectoria educativa, etcétera. Esto desde el punto de vista conceptual y hasta de diagnóstico. Ahora, medidas concretas, ¿cómo se hace, senador, para combatir Con mucho diálogo, pero integrando prevención, fortaleciendo a la policía de verdad y no solo por pegar dos gritos, fortaleciendo equipamiento e inteligencia policial, política de rehabilitación que pasa por quitar la lógica de rehabilitación de la policía. Nosotros ya hemos presentado proyectos para descentralizar el Instituto de Rehabilitación, o sea, quitar las cárceles de la órbita policial. Por supuesto, la seguridad en la cárcel la sigue haciendo la policía, pero las políticas de rehabilitación, la policía tiene vocación institucional para la prevención y la represión del delito, pero la rehabilitación es un bicho completamente diferente que tiene que estar... ¿Ministerio de Educación y Cultura? No necesariamente, no. El tema, para nosotros el INR tiene que ser un servicio descentralizado. Después veremos de qué ministerio se relaciona, pero es un tema más formal. Es más, nosotros somos partidarios de la conformación de un Ministerio de Justicia y podría ser razonable que ese servicio descentralizado tenga como ministerio de referencia al Ministerio de Justicia. En materia de lavado, obviamente, hay que reformular normas que se debilitaron en el gobierno anterior, en este gobierno, perdón, que tienen que ver con, por ejemplo, la utilización de efectivo, que hoy se pueda pagar cosas de 140, 150 mil dólares en billetes. ¿Quién tiene 100 mil dólares abajo del colchón en billete de 20? ¿Verdad? Eso claramente ha debilitado el combate al lavado, se ha debilitado la institucionalidad que combate al lavado. Ahí hay medidas concretas que se tienen que avanzar. Nosotros no estamos en general de acuerdo con que la lógica sea de más represión. Sí hay que reprimir cuando hay que reprimir. Pero, por ejemplo, hoy hay 4.500 presos más en Uruguay en este lapso que están haciendo descontrolar, por supuesto, la situación de cárceles, en donde en cualquier otra parte del mundo una buena parte de esos nuevas personas privadas de libertad tendrían medidas alternativas. Entrar a una cárcel hoy es entrar a una escuela del delito. Entonces no es mejor que Hace años que escuchamos eso, y senador. sí, y pasa, y sigue pasando. Y justamente hablando de pasar, han pasado gobiernos de derecha, de izquierda, por definirlo de alguna manera, y seguimos en la misma. Y bueno, en algún momento el hacinamiento en cárceles había disminuido bastante. Ahora volvió a explotar porque hay 4.500 personas más presas. Y hay tipos de delitos que las normas actuales de la LUC y demás mandan presas situaciones que en general no deberían estar presas esas personas. Tendrían que tener mecanismos alternativos. Toda la estructura de mecanismos alternativos a la privación de libertad se debilitó enormemente en este gobierno. ¿Por qué no se vota la ley de financiamiento de los partidos políticos? Y bueno, eso hay que preguntárselo a quienes no la están votando. El Frente Amplio fue el que la propuso ya en el gobierno anterior. Obviamente es una ley que tiene que tener un acuerdo político amplio. El gobierno anterior naufragó, tampoco se pudo No se llegó a aprobar y ahora está de vuelta sobre la mesa, ahora está en la Cámara de Diputados. Parecía hace un tiempito, sobre todo cuando aparecieron estos casos de Marcet, del pasaporte, de suspicacias con relación a evitar que el narco penetre en el financiamiento de la política, como que el tema revivió y todavía hay dificultades en la definición de la propaganda política, de temas de dinero en general, pero creo que hay una conciencia bastante amplia de que hay que votar una ley de financiamiento de la política que le agregue transparencia al financiamiento de los partidos y de las campañas. Las puertas, ¿no? A ese dinero mal habido que distorsiona la sociedad. Totalmente. Por lo tanto, creo que es uno de los temas que hay que avanzar sí o sí. Ojalá se vote ahora en breve, aunque quizá no llegue a la implementación en esta campaña electoral, pero por lo menos que se vote en breve y tener un marco de controles y de restricciones y de transparencia del financiamiento de la política que es imprescindible en mundos donde
El narco, por ejemplo, ha penetrado en tantos países, ha penetrado en la política, tienen en más los poder estados. que cualquier gobierno. Por eso nadie está vacunado, pero hay que tomar medidas para prevenirlo, ¿verdad? ¿El Frente Amplio haría algo con la LUC en caso de acceder otra vez al gobierno? Con la LUC en general, ¿no? Pues digo, hay una parte de la LUC. ¿Algún artículo que proponga algún derogar? artículo, sí, claro. Uno que tiene que ver con por ejemplo, de las penas para el famoso caso de la señora que por entrar unos gramos de droga en la está 4 años y pico presa. Hay que ver el panorama en el cual esa señora se vio obligada a hacer eso. Para nosotros es típica situación que tiene que tener medidas alternativas. O sea, algunos cambios en esas normas sí. En el tema del manejo del efectivo también yo creo que es inadmisible seguir teniendo la posibilidad de pagar con efectivo montos de $140.000. Hay varias normas de la LUC que seguramente se pueden volver a poner sobre la mesa y alguna revertir, ¿no? ¿Y la reforma de la Seguridad Social, usted considera que es oportuno, que le puede resultar negativo al Frente Amplio impulsarla ahora, que no es el momento, que no es la forma? El Frente Amplio ya ha definido el camino. Primero estamos en contra de la ley que aprobó el oficialismo de reforma de la Seguridad Social por muchos aspectos. El más central, diría yo, es el hecho de que la carga, el costo de la reforma la pagan exclusivamente los trabajadores y las trabajadoras. Y ya de por sí eso lo hace injusto. El Frente sigue con la noción de que hay que hacer una reforma de la Seguridad Social que sea más justa, que resuelva algo que esta reforma prácticamente tampoco resuelve, que es la sustentabilidad financiera. El Frente ha definido como camino, por supuesto, primero ganar, o sea, cambiar el mapa político, ir a un diálogo nacional de manera inmediata, diálogo con los partidos políticos y con las organizaciones sociales. ¿No lo tuvo la discusión de esta reforma? Tuvo poco, sobre todo a la hora de la propuesta y de todos los cambios que se hicieron en el Parlamento. Desfilaban las organizaciones, pero nadie las escuchaba, esa es la verdad, del oficialismo. Entonces, el Frente ha definido la necesidad de un diálogo nacional para hacer rápidamente una nueva ley de reforma que garantice la sustentabilidad financiera, pero que sea más justa en la distribución de la carga de la reforma. Esa es la línea que el Frente ha definido. Está en paralelo, por supuesto, el plebiscito que impulsa el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, en donde, bueno, en la medida que hay algunos sectores del Frente o algunos Frente Amplistas que entienden que ese camino también es válido, el Frente dio libertad de acción, ¿verdad? Pero bueno, algunos piensan que ese camino es válido también. Nosotros tenemos la tesitura de que ese camino del plebiscito no contribuye al proceso, puede generar más problemas que soluciones y por lo tanto somos mucho más partidarios de concentrarnos en la solución que aprobó el Frente Amplio, que es el del diálogo y el de una nueva ley, porque creemos que el sistema se reforma por la vía legal y no poniendo cosas rígidas en la Constitución. Ahí va la pregunta, ¿no? Al plebiscito, que de repente hay sectores del Frente Amplio que consideran que no es lo mejor que puede ocurrir, es el plebiscitarlo, sino tratarlo a través de una nueva ley, ¿no? Exacto, esa es nuestra tesitura, ¿no? El plebiscito lo que propone es colocar en la Constitución 3 o 4 cosas, algunas que no van en la Constitución, como no va tampoco la tasa de interés que propone Cabildo, es un disparate poner en la Constitución una tasa de interés, tampoco creemos que tenga que ir en la Constitución la edad jubilatoria y la jubilación mínima, pues son parámetros de política. Y la Constitución es el acuerdo institucional que tenemos todos los compatriotas para ordenar nuestra convivencia, pero ahí no están todos los parámetros de las políticas, sería una cosa interminable si así fuera, y le otorgaría una enorme rigidez cada vez que por circunstancias de la vida uno tiene que cambiar un parámetro, tendríamos que hacer una reforma constitucional, cosa que no tiene mayor sentido. Esos típicamente son parámetros que deben resolverse en el ámbito legal, en el ámbito de las leyes. Y también hay que decir que hay un par de cosas que nosotros tampoco compartimos en el contenido de la propuesta de la papeleta. Una es la erradicación del sistema de cuentas personales, esas que administran las AFAP, no son plata de las AFAP, son plata de los trabajadores y las trabajadoras. Cuentas con nombre y apellido que dicen tal persona ha contribuido esto, ha tenido una ganancia por las inversiones de su plata de tanto y con eso
después va a alimentar una mejor jubilación. Nosotros creemos por muchas razones y además hace ya buen rato que no está en el programa del Frente la erradicación de ese pilar de ahorro individual, que eso no hay que erradicarlo. Incluso las bases programáticas del Frente plantean un sistema de seguridad social que incluye el sistema de ahorro individual. Y otra cosa que no nos gusta de la papeleta es que consolida no solo los derechos, sino los privilegios pasados. En esa tónica general de congelar o de consolidar los derechos previos, se consolidan también privilegios. Nos hemos pasado hablando de que los parámetros, por ejemplo, vinculados al servicio de retiros militares, son privilegiados, los parámetros, no todas las jubilaciones, que hay algunas muy bajas, pero los parámetros de edad jubilatoria, de tasa de reemplazo, de esto, de lo otro, y resulta que por la vía en vez de reformar eso para hacerlo converger al sistema general, por la vía de este plebiscito lo que se hace es consolidar esos privilegios, cosa que tampoco nos gusta. El tema sigue siendo un salpicado, ¿no? Sí. El tema de los combustibles a la gente le perturba mucho porque evidentemente, según lo que suceda con el combustible, aumenta absolutamente todo. ¿Qué políticas utilizaría el Frente Amplio? Porque aquí se está usando el precio para importación, que se aplica, no se aplica. Sí, en realidad se hace lo que recomienda la URSEC y a veces y a veces no. Sí, o sea, en primer lugar ellos dijeron, no, ahora vamos a ser súper transparentes, entonces todos los meses o cada 2 meses vamos a aplicar el precio, pero en realidad no pasó. En realidad siempre hay una evaluación política a partir de lo que sugiere la URSEA, y a veces se sigue, a veces no se sigue, a veces se demora. O sea, en última instancia, siempre hay una definición política en la definición del precio de los combustibles. Se dijo que esto iba a permitir ser más transparente y bajar los combustibles, pues los combustibles no bajaron. El Frente Amplio gobernó 15 años, y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Frente? Y bueno, en ese tema no va a ser muy distinto de lo que hizo, que es, por supuesto, seguir el precio de paridad, porque si el petróleo sube y el dólar, digamos, no compensa, obviamente el Uruguay no tiene la capacidad de compensar esos movimientos. O sea, en general el precio de los combustibles tiene que acompasar el precio del petróleo. Solo que nosotros lo que sí discrepamos es en que esto se haga todos los meses. Nosotros dábamos estabilidad. En el último gobierno del Frente Amplio, en 5 años, hubo 6 ajustes de combustibles. Y en el gobierno anterior, 10, o sea, 2 por año, a lo sumo. Que es dar estabilidad. Porque hoy por hoy, el que tiene que decidir en la producción y tiene el gasoil como un costo importante, bueno, no sabe qué valor va a tener el gasoil en 3 o 4 meses. El Estado tiene la capacidad financiera de sostener un tiempo y dar estabilidad. O sea que tendríamos sí una política de no despegarnos demasiado de los valores internacionales, pero dando más estabilidad en el mercado para la toma de decisiones de las personas y de los productores, ¿verdad? Con un precio de combustible más estable por periodos más largos. Se nos agota el tiempo, me quedaron muchos temas pendientes, pero 2 preguntas puntuales y breves sobre el tema seguridad, retomando uno de los temas más caros para la sociedad uruguaya. ¿Está de acuerdo con los allanamientos nocturnos como una herramienta más, no como la solución, que no la es? No, no la es, y a veces se plantea como, no logramos resultados porque no salieron los allanamientos nocturnos. Medidas mágicas no hay. Hoy de los precandidatos oficialistas, digamos, hay 4 propuestas y las 4 van en la dirección solo de endurecer la represión y más nada. Y ahí es donde nosotros sentimos que estamos hablando idiomas diferentes. Allanamientos nocturnos, que no ha sido solución, hay un montón de literatura ya sobre eso. No ha sido solución en ningún lado, genera más riesgos para la policía. Imagínense, policía que entra en lugares, casas oscuras, donde se sabe que hay armas, puede pasar de todo. No estoy de acuerdo con los allanamientos nocturnos. Se plantea, el otro candidato wilsonista plantea a los militares en la calle. No estamos de acuerdo. Cabildo plantea cadena perpetua. No estamos de acuerdo. Y Subía plantea toque de queda. Imagínense todo ese combo, ¿no? En la sociedad uruguaya. Allanamientos nocturnos, militares en la calle, toque de queda, cadena perpetua.
¿En qué nos vamos a estar transformando? Discrepamos con todo ese paquete de propuestas. Y lo otro, el senador Manini Ríos propone el trabajo obligatorio para los presos en cárceles. ¿Qué opina? Bueno, ahí hay que analizarlo. Evidentemente lo que hay que hacer es promover el trabajo en cárceles o el estudio en cárceles. De hecho, en los gobiernos del Frente se había avanzado en eso. No obligatorio, pero sí con incentivos de que si trabajás o estudiás se te iba conmutando tiempo de pena. No para todos los delitos, ¿no? No para todos los delitos, exacto, no para los delitos más graves. Pero en la LUC eso se debilitó. En la LUC se bajó el estímulo, el premio al que trabaja y estudia. Así que ahora esta propuesta me suena contradictorio con lo que este gobierno votó en la LUC, que desestimuló el trabajo y el estudio en cárceles, bajándole el premio de conmutación de pena. El espíritu, por lo menos lo que yo interpreto de lo que propone el senador Manini, es generarle el hábito de trabajo para que cuando recuperen la libertad, como usted decía, que todas las personas privadas de libertad en Uruguay van a salir de vuelta a la sociedad, que tengan ese hábito de trabajar y no el hábito de ocio que tienen hoy en las cárceles. Más allá de redimir la pena. Cuando nosotros decimos que no hay política de rehabilitación, es eso. Es que no tenés políticas que le generen a los privados de libertad capacidades para salir luego con chances. No tenemos políticas de liberados. Hoy al liberado se le da la plata para el ómnibus en el mejor de los casos y arreglate como pueda. La inserción laboral, la inserción social, la inserción familiar en muchos casos es dificilísima. Hay muchas adicciones y salud mental, cada vez más gente que vive en situación de calle son privados de libertad que tienen problemas de adicción, problemas de salud mental. Es un combo, no hay soluciones mágicas. Lo que sí está claro es que si alguien está 22, 23 horas por día encerrado en una celda, a cualquiera de nosotros, ¿no? Nos ponen 22 horas por día en una celda, nadie sale muy bien de ahí, ¿no? Senador, un gusto recibirlo. Nos quedan otros temas, pero bueno, como usted es habitué a Maldonado, lo visita seguido, vamos a tener oportunidad de seguir conversando. Con muchísimo gusto, muchas gracias. Gracias, un placer. Tenemos que ir con nuestro móvil, le damos la bienvenida a Laura Fernández y a Marcelo Biurrum, 11:03 de la mañana, adelante. Gracias, Marce, buen día para ti, buen día para todos los compañeros allí en el canal también. Hoy una mañana que está podríamos decir, porque está totalmente cubierto el cielo, se siente fresquita, no fría, está agradable ese airecito fresquito que llega y por supuesto que al estar nublado tampoco sentimos ese sol que nos amenazaba la semana pasada. Hoy un día que arranca medio ahí, sospechoso, ¿viste? Cuando no sabes si se va a venir el agua o no. Así que bueno, arrancamos de esta forma. Estamos en el Paseo San Fernando, porque en un ratito nada más vamos a estar charlando con integrantes de UNI3, que es la Universidad de la Tercera Edad, para que nos cuenten un poquito, bueno, cómo trabajan. Es una asociación que viene trabajando hace muchos años aquí en Maldonado. El Paseo San Fernando es su base aquí en el departamento, así que bueno, ellas nos van a contar en un ratito nada más un poquito más de qué se trata. Pero nosotros con esta postal del Paseo San Fernando queríamos abrir la ventanita del móvil del día de hoy para darte los buenos días, para decirte cómo estaba el tiempo y para adelantarte un poquito de qué se venía el móvil de la mañana de hoy. Si te parece, Marce, nosotros nos quedamos por acá, vamos a esperar a las integrantes de UNI3 y en un ratito nada más nos comunicamos nuevamente contigo para contarte más detalles. Muy bien, gracias Laura, gracias Marcelo. Volveremos otra vez con el móvil. 11:05 de la mañana, hacemos una pausa y ya venimos.